Ahora sí, me parece que ya se está transmitiendo. Listo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Ya van ingresando algunas personas. Recuerden que cuando vayan ingresando, ayuden por favor a cerrar sus audios. En caso de que alguien lo tenga encendido, yo les voy a ir cerrando justamente el audio conforme vayan ingresando. Déjenme verificar que sí se está transmitiendo en... Sí, ya se está transmitiendo en Facebook. Ahora sí, nuevamente, pues una bienvenida. Gracias a todos los que están por acá acompañándonos en un miércoles más, de miércoles de especialista. En esta ocasión, bueno, ya me conocen, yo soy Anaís Licerio, estoy como coordinadora educativa de salud mental para todos. En esta ocasión voy a tener el gusto de compartir este espacio con dos especialistas que vamos a estar hablando acerca del embarazo, la maternidad y el COVID. Es decir, todos los cambios y retos que ha representado el estar embarazada o acabar de tener un bebé durante esta pandemia. Ha generado muchas cosas. En primer lugar, tenemos a Marta Sánchez, quien es mamá de 4 pequeños, algunos ya no tan pequeños. Es psicóloga y desde hace 5 años se ha especializado en el área de la perinatal, está como educadora perinatal, en cómo apoyar a las mujeres a vivir una maternidad más consciente y plena. Su formación ha sido en instituciones formales, pero también de forma holística, al lado de parteras. Su enfoque está basado en evidencias científicas sin perder el toque esencial de la experiencia humana. Muchas gracias, Marta, por estar con nosotros. Por otro lado, tenemos a Jessica Reyes, quien es licenciada en comunicación. Ha colaborado por más de 10 años en organizaciones de la sociedad civil que atienden a poblaciones vulnerables. Desde hace 5 años está con la red materno-infantil como responsable del equipo que ofrece educación perinatal y acompañamiento a mujeres durante el embarazo, parto y posparto en hospitales y centros de salud públicos de la Ciudad de México. Actualmente está finalizando el diplomado en educación perinatal y acompañamiento al parto, doula, y se declara enamorada de la maternidad y todo lo que gira alrededor de ella. Y ella es mamá de 3 también pequeños. Y bueno, por mi parte, a mí ya seguramente me ubican en algunas otras transmisiones que hemos realizado. Yo soy Anaís Licerio, yo soy neuropsicóloga y soy psicoterapeuta. Además de que también conozco la maternidad de primera mano, atiendo y trabajo a mujeres que son mamás, que están embarazadas o que están en el periodo de lactancia y atraviesan alguna situación emocional, de las dificultades que el ser mamá representa. Sobre todo me enfoco mucho en un acompañamiento emocional para el reconocimiento y construcción de la maternidad. Entonces, bueno, pues nosotros somos quienes vamos a estar el día de hoy acompañando a toda la gente que está conectándose con nosotros para hablar sobre este tema que ahorita, vuelvo a lo mismo, representa algo durísimo. Entonces, Marta, si quieres comenzar a platicar con nosotros, a qué te dedicas, qué haces, cuáles son los retos que has podido observar. Muchas gracias por la invitación, Anaís. En efecto, soy psicóloga, me he dedicado al área perinatal desde hace 5 años. En realidad, a mí me llevó a meterme a esta parte de la maternidad consciente después de mi último parto. Tuve 2 cesáreas y después busqué tener partos vaginales y los pude tener con parteras en casa. Y desde ahí me di cuenta que en realidad socialmente estamos viviendo una situación muy complicada con base a lo que es la maternidad. La maternidad se ha visto y se vive y tenemos una conciencia porque nos lo han puesto en películas, en telenovelas, en series, ¿no? Que la maternidad es sacrificio, que la maternidad debe de ser vivida con sufrimiento y que en realidad estamos solas.
Es una sociedad en donde la maternidad pues no se ve ni se reconoce como se debería dar. Entonces fue como este impulso hacia de mi vida para convertir como mi profesión a acompañar más mujeres que estaban buscando partos respetados, que estaban buscando tener una vivencia de la maternidad más consciente, más plena, ¿no? Fuera a lo mejor del contexto social que tanto nos han dado. De ahí me he especializado, soy educadora perinatal certificada por la MAS Internacional, soy dula de parto, soy dula de posparto y además acompaño también pues la muerte gestacional. No es algo que a veces nos da miedo ver y es un tabú la muerte en la mayoría de las sociedades, ¿no? Y México pues está muy metido en no queremos hablar de esto, es una área en donde tampoco se visualiza nada y es darle voz y reconocimiento a todas las mujeres que somos madres. De ahí pues también soy asesora de lactancia, voy siempre en pro de todo lo que va a favor de la maternidad y me especialicé con la crianza respetuosa. Este, He tenido otras formaciones, mis formaciones menos o más holísticas es como terapeuta placentaria, parto en agua, el parto orgásmico, y pues el duelo perinatal. Eh, y pues, ¿a qué me he enfrentado actualmente como profesionista? Pues justamente me he dado cuenta del miedo que se está generando en las mujeres y en las familias en el momento en el que saben que están embarazadas o que ya estaban embarazadas cuando comenzó el COVID y no saben cómo actuar, no también conocen sus derechos. Esta es una parte bien importante y creo que elemental en todo esto. La mujer, la familia debe conocer cuáles son sus derechos para poder entonces decidir, tomar decisiones de forma consciente. Estamos acostumbrados a ver al médico como esta parte autoritaria, porque pues, él es el que sabe, él es el que ha estudiado. Sin embargo, estamos también dejando a un lado nuestra responsabilidad como padres. Entonces, lo que yo promuevo es invitar a los padres, invitar a las familias a informarse, tomar un curso de preparación al parto para que puedan saber cuáles son sus derechos, para saber cuál es el proceso, qué pueden pedir, a qué se van a enfrentar. Y no solamente en el parto, sino también en el posparto inmediato, en la lactancia materna, en lo que es la crianza temprana de los hijos. Eh, Hoy la maternidad más que nunca se está viviendo en soledad. El COVID, esta pandemia, nos ha llevado sobre todo a aislarnos. Una mujer embarazada que tenía como en mente vivir este proceso acompañada de su familia, de sus amigos, hacer una fiesta celebrando la bienvenida del bebé, y todo esto se ha venido truncando, ¿no? Entonces, nos estamos encontrando con mujeres que están viviendo pues con miedo, que está generando muchísimo estrés y que está además causando muchísima ansiedad. Estamos viendo que este miedo y esta ansiedad está relacionado con partos prematuros, con complicaciones en el momento del parto. Los protocolos en los hospitales han cambiado. Por ejemplo, en muchos hospitales, yo me encuentro en la Ciudad de México y en la Ciudad de México teníamos acceso como dulas a acompañar el proceso del nacimiento, acompañar a las familias en el trabajo de parto y esto bajo una evidencia científica real, en donde el acompañamiento en el parto es parte del derecho de la mujer. Y actualmente, desgraciadamente, por todo esto de la pandemia y el miedo al contagio, nos han limitado la entrada. Entonces, cuando una mujer se da cuenta de cuáles son sus derechos, sabe pedir que se respeten. Vivimos también en una sociedad en donde la mujer es muy violentada y el periodo del embarazo, del parto, se vive tremendamente violentado dentro de los hospitales. Los médicos, los enfermeros, los protocolos no están
a favor ni protegen a la mujer ni al recién nacido. Entonces, bueno, ¿cuál es mi propuesta? Es que las mujeres y las familias se informen, conozcan sus derechos, sepan que tienen derecho a estar con su bebé, a estar acompañadas todo el tiempo, a que no les separen de su bebé, tienen derecho a su lactancia materna exclusiva desde el momento del nacimiento de su bebé, que ellas merecen ser tratadas con amor, con respeto, que están viviendo un proceso súper bonito y que el momento del nacimiento es un momento que marca para siempre en la vida de la mujer y en la vida del recién nacido. Nos están arrebatando, a las mujeres les están arrebatando el derecho de tener un parto vaginal. Muchas veces estamos viendo que les están metiendo miedo a las mujeres y las están metiendo a la idea de debes tener una cesárea porque dentro de el miedo que se tiene del contagio, una cesárea es lo mejor. En realidad, hay muchas investigaciones que se están haciendo alrededor de toda esta enfermedad. Todavía hay mucho que descubrir, pero pues hasta ahorita, hoy por hoy, la Organización Mundial de la Salud ha dado también sus protocolos, ha dado sus recomendaciones, los cuales están siendo brincados por las instituciones, ¿no? Entonces, a pesar de que la mujer salga positiva, por ejemplo, de COVID, la mujer puede tener un parto vaginal, puede amamantar a su bebé y puede tener piel con piel con alojamiento conjunto dentro del hospital, ¿no? Entonces, pues eso es lo que a lo que nos hemos enfrentado hoy por hoy. Las familias también están buscando informarse. El curso de preparación al parto es una gran herramienta que les brinda muchísima información, les baja muchísimo el nivel de estrés, para evitar posibles complicaciones tanto en el embarazo como en el posparto, ¿no? Entonces, pues en realidad eso es lo que hemos visto. Muchas gracias, Marta. Jessica, ¿qué nos puedes compartir? Muchas gracias, Anaís. Primero quería platicar un poco cuál es la labor normal, ¿no? En tiempos normales de la red materno, y después platicarles cómo estamos transitando en este momento de COVID por lo que ha implicado. La red tiene 8 años de existir, casi 9. Trabajamos con hospitales y centros de salud de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, y lo que hacemos es hacer un acompañamiento y una formación en educación perinatal para la población más vulnerable de este país, que no tiene seguridad social ni nada, ¿no? Es la que normalmente antes se atendía con Seguro Popular, ahora INSABI, y que pues es una población con más riesgos en el sentido de que es una población con muy poco autocuidado, por esta poca autoconciencia de la importancia de poner atención a lo que pasa, ¿no? Y un poco lo que decía Marta de cómo los médicos nos suelen decir que hay que hacer, y nosotras como mujeres como absorbemos lo que el médico dice como una ley. Pero el problema además en esta población es que los médicos tienen tan poco tiempo para atenderlas que en una consulta prenatal de 15 minutos, pues apenas les da tiempo de revisarlas, revisar que todo esté en orden, darle las indicaciones generales y ya, no tienen oportunidad ni siquiera de escucharlas y de realmente darles como una retroalimentación mucho más profunda de lo que necesitan. Entonces la mujer entrega al médico este cuidado. Y en una población como la mexicana, con altos índices de obesidad, de diabetes, de hipertensión, pues aumenta mucho los riesgos durante el embarazo de tener complicaciones. Entonces, lo que hace Red Materno Infantil es dar cursos presenciales normalmente dentro de los propios centros de salud de la Ciudad de México. Tenemos una alianza y un trabajo conjunto muy bueno, la verdad es que muy abierto con el personal de salud. Entonces nosotros hacemos esa parte que el personal de salud no tiene oportunidad de hacer, no es solo, o muchas veces no es falta de interés, la realidad es que no tienen tiempo de dedicarle a estas mujeres, ¿no? Lo que nosotros hacemos es acercarnos a ellas, dar un curso de 5 sesiones en donde primero les recordamos que la maternidad es de ellas, ¿no? O sea, el cuerpo es de ellas y la responsabilidad también es de ellas.
porque tampoco se vale dejarle al médico si algo me pasa es culpa tuya. No, no es cierto, ¿no? O sea, la mujer tiene que hacerse cargo de lo que le pasa, de su cuidado y de ver qué le pasa a su cuerpo, ¿no? Y al mismo tiempo de disfrutarlo. Marta hablaba de cómo como sociedad la maternidad cada vez se desvaloriza más. Pues sí, es un hecho, y es un hecho muy triste, y entonces en esta población es mucho más, ¿no? Son chicas que empiezan a tener hijos a edades muy tempranas, y que ya no tienen una vinculación como existía antes, generacional, en donde la mamá y la abuela les hablaban de la maternidad y las iban introduciendo, y en realidad funcionaba como una tribu en donde las mujeres acogían. Digo, esto no solo en esta población, en cualquier población, pero en esta mucho más, ¿no? Y ya no existe, se rompió. Y entonces hay muy poco valor en la maternidad, y entonces nosotros queremos regresar ese valor de la maternidad. Probablemente parecería que no es en los momentos o circunstancias adecuadas, pero la maternidad sigue siendo un gran regalo y un gran milagro. Y entonces nosotros queremos recordarles a esas mujeres, primero eso, y dos, que su cuerpo es de ellas, que tienen que ponerle atención, que tienen que cuidarse ellas, y que al mismo tiempo tienen estos derechos de los que hablaba Marta, ¿no? Ella dice, y con mucha razón, lo violentadas que son los derechos en este país. Pues imagínense si en un hospital privado es violentado, ¿cómo es en un hospital público, ¿no? Y esto también no necesariamente tiene que ver con malas intenciones del personal de salud, son protocolos que existen, mal planteados, por supuesto, pero además es la saturación y son los médicos pues, tratando de hacer lo que tienen, ¿no? Y con una conciencia y una formación así, están repitiendo lo que en su formación encontraron. Entonces nosotros queremos trabajar en equipo con ese personal de salud para poder cambiar esa visión, tanto el personal de salud como las propias mujeres, ¿no? Apropiarse y por supuesto siempre con respeto a sus derechos humanos y sobre todo para prevenir la morbimortalidad materno-infantil. En México los índices de mortalidad materno-infantil son muy altos, mucho más altos de los que en la mayoría de los países, y hay forma de prevenir. Entonces nosotros queremos trabajar en equipo con el personal de salud, con las instituciones de salud, para reducirlo como con información, ¿no? La verdad es que esa es la mejor forma, es darle a la mujer información que le permita actuar adecuadamente ante los riesgos. Sabemos que los embarazos, la mayoría de los embarazos se desarrollan de una forma normal y natural. Estamos hechas para eso. Nuestro cuerpo está hecho para eso. Pero sí tenemos que poner atención porque hay algunos cuerpos o algunas circunstancias o algunas comorbilidades, como se conocen, que es lo que hablábamos hace rato de pues, el sobrepeso, la diabetes gestacional, la diabetes y la hipertensión y la herencia, ¿no? O sea, la parte genética, que nos pone como población o como país en una circunstancia mucho más compleja. Entonces tenemos que enseñarle a las mujeres dónde está lo fuera de lo normal para que entonces sepan actuar adecuadamente y sepan pedir ayuda adecuadamente en estos momentos. ¿Qué nos estamos encontrando hoy con esta población a partir de la pandemia? Pues bueno, como todo, por supuesto, se complicó. En general, y digo, eso no es nuevo para nadie, el sector salud está absolutamente rebasado desde antes, ¿no? O sea, esto no tiene que ver con la pandemia. De por sí no había suficientes lugares para dar a luz y en condiciones adecuadas, porque además no tienen los insumos necesarios, pues en estos momentos, por supuesto, es mucho más complicado. Y les voy a platicar una anécdota. Nosotros trabajamos en distintas zonas. Una de las zonas en las que trabajamos es, bueno, en delegaciones, o ya ahora alcaldías, trabajamos con Coajimalpa, con Magdalena Contreras, con Tlalpan, Tláhuac, Iztapalapa, Álvaro Obregón, ¿no? Entonces, bueno, y alrededores, digamos, ¿no? Lo que está sucediendo, nosotros trabajamos normalmente con 3 hospitales, 2 hospitales generales y un hospital materno-infantil que están en estas zonas. Bueno, resulta que esos 2 hospitales generales fueron reconvertidos, primero uno, inmediatamente en cuanto empezó la pandemia, que es el de Tláhuac, y después otro, ya cuando empezó a avanzar un poco más la pandemia y empezaron a dejar de ver espacios, que fue el Hospital Ajusco. Bueno, a la hora que empezamos a trabajar con estos hospitales y con las zonas alrededor y con el Hospital Materno Infantil de Magdalena Contreras, que es otro con el que colaboramos, nos dimos cuenta que de Coajimalpa hasta Tlalpan, o sea, 5 delegaciones, Coajimalpa, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Tlalpan y Coyoacán, solamente hay un solo hospital que está atendiendo nacimientos. Es impresionante.
es imposible que esto suceda, ¿no? Entonces, lo que está pasando es el Hospital Materno Infantil de Magdalena Contreras tenía un promedio de partos o de nacimientos diarios entre 16 y 20 diarios. En estos momentos están teniendo entre 30 y 35. Esto trae, irónicamente, un pequeño beneficio que nosotros agradecemos, que es como saben, los índices de cesárea en México son muy altos. A veces las cesáreas son adecuadas en momentos adecuados o circunstancias adecuadas, pero en este país se programan muchas más cesáreas de las que se necesitan. Al contrario de lo que nos está platicando Marta en los hospitales privados, en los hospitales públicos por esta saturación, lo que está pasando es que están habiendo seguramente más partos. ¿Por qué? Porque una cesárea implica 48 horas de hospitalización. Un parto están dando de alta a las mujeres, que eso es la complicación alrededor, están dando de alta a las mujeres más o menos en 5 o 6 horas, ¿no? Que es muy corto tiempo para poder dar un seguimiento adecuado al posparto inmediato. Tiene sus beneficios y sus complicaciones, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué estamos haciendo nosotros como Red Materno? Uno, apoyar a los hospitales con los que trabajamos. Ese es número uno, ¿no? El personal de salud está trabajando sin los insumos básicos mínimos que necesitan, ¿no? Y la población, además, por las circunstancias económicas, está pasando por una crisis realmente severa. Entonces, muchas veces lo que normalmente llevaban, ¿no?, dentro de su kit que les piden en el hospital, no están pudiendo llevarlos porque no tienen dinero para comprarlos. Y entonces lo que está haciendo Red Materno, en primer lugar, es, pues empezamos a movernos entre nuestros aliados, personas que se acercan a nosotros para ayudar, y entonces estamos consiguiendo, pues, estos insumos básicos para las mamás y los bebés, ¿no? Pañales, toallas sanitarias, y jabón para bebé, para bañarse, para mamá, etcétera, ¿no? Cosas muy básicas. Y algunas otras mucho más especializadas para el personal de salud, que son equipos de seguridad. Esa fue la primera cosa que empezamos a hacer como Red Materno y continuamos haciéndolo, por supuesto. Desde el primer momento que inició la pandemia, por seguridad de nuestra personal, sacamos a todas de centros de salud y hospitales porque no somos personal indispensable, digamos, y entonces lo que estamos haciendo es reconvertimos así que siguiendo los mismos términos, nuestro curso, que normalmente hacíamos presencial, y estamos dando cursos en línea. Pensábamos que no iba a ser viable con esta población, no es cierto, ¿no? La realidad es que sí está siendo viable, ha sido una experiencia bien interesante poder acercarnos a ellas, a sus casas, y acompañarlas, porque la otra cosa que está pasando es, pues no está habiendo un control prenatal normal. Uno, por seguridad de ellas, ¿no? Tampoco es tan seguro que estén yendo a los centros de salud de forma normal, y la otra es muchos centros de salud cerraron o solamente están haciendo una atención específica para. Y entonces, pues, ¿cómo saben esas mujeres, pues, estos síntomas que hablábamos, o estas circunstancias fuera de lo normal y cómo atenderlas? Pues para eso estamos nosotros, ¿no? Entramos a darles esa información, pero además un acompañamiento y una contención en estas circunstancias que nadie les da, ¿no? Porque entonces oír una voz de alguien que sabe de lo que está hablando en temas de maternidad y en temas de embarazo, de parto y de posparto en su casa, les está dando muchísima seguridad, ¿no? Para saber, a ver, si todo está bien, ciertamente es mejor que no estés yendo una vez al mes al centro de salud, ¿no? Te pones en riesgo y tampoco se trata de esto, ¿no? Empieza a espaciar de la forma que los mismos expertos nos indicaron, ¿no? Por supuesto, hicimos un acercamiento con el personal de salud para ver qué era lo óptimo, y entonces eso estamos recomendando. Y en caso de que tengas un embarazo de alto riesgo, sí o sí tienes que seguir viendo tu control, ¿no? Con estos cuidados y estas circunstancias. Pues bueno, eso fue la segunda parte de lo que estamos haciendo. Y la tercera, que es lo último, y que creemos que tiene un impacto además también muy importante, hicimos una alianza con el Hospital Materno Infantil Simigen, que es un hospital privado, pero es una fundación, que además trabaja con parto humanizado, que es una realidad que nuestra población pues no tiene, por supuesto, ¿no? Nunca está acompañada, no tiene deambulación, o sea, quiere decir, no tiene movimiento a la hora del trabajo de parto, y muchas de las cosas que ahorita no tenemos tiempo de platicar, pero vamos, todo lo que significa un parto humanizado, normalmente esta población no la tiene. Bueno, en Simigen sí la tiene, pues hicimos una alianza en donde a partir de instituciones y personas muy generosas que se quieren sumar a ayudar en estas circunstancias y a dar un espacio seguro, porque por supuesto las mujeres tienen miedo de ir a parir a un hospital, como, o sea, cualquier mujer está pasando por esas circunstancias, pero además no hay espacio, ¿no? Entonces no saben si voy a llegar al hospital y me van a decir, pues no hay, y te tienes que ir hasta el otro lado de la ciudad.
¿no? No es fácil, ¿no? Pensar en esas circunstancias no es fácil. En un hospital privado normalmente tienes más o menos asegurada tu estancia. Aquí no. Y además, pues no saben hasta dónde las van a mandar. Entonces aquí lo que hacemos es que hicimos esta alianza y entonces a un, digamos, costo de recuperación o un paquete básico que nosotros conseguimos a partir de esta alianza con Simigen y estos donativos de instituciones y personas que están sumándose, les ofrecemos un paquete básico para un control prenatal adecuado en nuestras instalaciones de una forma segura con un enfermero obstetra y después poder tener la atención a su nacimiento en el hospital de Simigen, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que estamos haciendo para abrir un espacio seguro y además pues muy amigable y muy cercano y muy de mucha contención y acompañamiento y de mucho respeto a esta parte más importante que, como decía Marta, es el nacimiento por parto vaginal siempre que sea lo indicado, ¿no? El contacto piel con piel, la lactancia materna, el alojamiento conjunto, o sea, todas estas recomendaciones que la propia OMS y nuestras leyes, ¿no? Y nuestras normas tienen, bueno, ahí sí se aplica, ¿no? Entonces, pues estamos abriendo estos espacios para esta población. Eso es lo que hemos hecho y hemos encontrado en un resumen no tan corto, pero bueno, en estas circunstancias. Muchas gracias, Jessica. De forma terapéutica, individual, en la atención individual a las mamás, un reto que hemos encontrado en todos los pacientes, no solo las mamás, es esta incertidumbre. Está habiendo demasiados cambios y no tenemos seguridades. Tengo mamitas que tenían un plan de parto, en qué hospital, con qué médico, etcétera, y el médico se enfermó. O en el hospital aisló tantas áreas, entonces no hay cupo. Alguna mamita estaba en un hospital privado aquí en la Ciudad de México, la mandaron a Santa Fe, ¿no? Tenemos una serie de cambios que nos está acarreando un estado de inestabilidad. Esa es una realidad que genera ansiedad y angustia. Es algo que estamos compartiendo todos, muchas parejas o familias. Ya no tengo trabajo, o sea, tenía ahorrado para el parto, ahora tengo que buscar una alternativa pública, pero en estos espacios públicos, y son ansiedades o es estrés real, es decir, nada nos lo estamos imaginando, todo está sucediendo. Y también es cierto que se tienen que tomar ciertas medidas de distanciamiento y de cuidado extra que en otro momento no. En familias primerizas, donde de pronto la ansiedad es como mucho más alta porque todo, absolutamente todo es nuevo. Como que el sistema está apoyando más, ¿no? Los abuelos, aunque sea a la distancia, intentan hacer algo de acompañamiento. Pero he visto que en familias que ya no es el primero, sino es el segundo o el tercero, como todos damos por hecho que ya saben, ¿no? Efectivamente, este tema de la soledad o del aislamiento se está haciendo como mucho más, se está recrudeciendo. Somos una sociedad, yo diría, ambivalente, porque por un lado, de verdad, acá en México, la mamá es la mamá y nadie toca a una mamá, ¿no? Estamos muy orgullosos de las raíces que tenemos, pero por el otro lado, no observamos todo lo que implica ser mamá realmente, ¿no? Y lo que me enfoco mucho a trabajar con mis pacientes es que la maternidad se construye. No es cierto que es algo que nacemos sabiendo hacer. No es cierto que un día llegó un bebé y por arte de magia todo cambió, yo ya lo sé hacer todo. No es cierto, todo es una construcción. Pero es una construcción complicada porque vivimos en una cultura que nos enseña cómo debe ser una mamá buena, ¿no? Y además tenemos a la familia o a toda la gente que nos observa ya de forma directa, todos diciendo, esto sí, esto no, aquí sí se puede, aquí no. Pero además yo tuve una madre, yo conozco la maternidad como hija, ¿no? Entonces es aprender a relacionarme con esa mamá que tuvo buena, mala, lo supo hacer, no lo supo hacer, fue perfecta, lo que sea. O sea, es reconciliarme con la cultura, con la sociedad, con mi propia mamá, para a partir de eso yo también construirme y empezar a cuestionarme, ok, todo esto es lo que me enseñaron, todo esto es lo que me dijeron, pero yo qué quiero ser, o sea, yo cómo vivo la maternidad. Ha pasado mucho no solo con los recién nacidos, sino con mamás con pequeños mucho más grandes, seguro a ustedes también les pasó. Una buena mamá, y lo pongo y hago mucho el énfasis entre comillas, lleva a sus hijos a dormir temprano y nunca se enoja y les da de comer sano y no les deja ver muchas horas videojuegos ni televisión.
Pero ahora que cambiamos este tema del COVID, no escuela o escuela a distancia, lo que sea, todo se desajustó, todo. Horarios, niños durmiéndose a la 1, 3 de la mañana, comiendo lo que encontraban, viendo videojuegos. Y entonces empezó a existir mucha culpa en las mamás de todo lo que estamos haciendo mal, ¿no? Esto ya venía pasando desde antes, pero ahorita el COVID recrudeció todo lo que como mamás sentimos, las dudas, las angustias, las preocupaciones, las culpas. Y tenemos una tendencia a enfocarnos en todo lo malo que hacemos, ¿no? Muchas mamás, yo también he experimentado, soy la peor madre del mundo, ¿no? Y le estoy generando un trauma irreparable a mi hijo, ¿y yo qué voy a hacer? ¿No? Y me siento así hasta asfixiada, les diría, ¿no? Pero parte del proceso terapéutico es empezar a liberarnos de estas cuestiones, entender que de eso venimos. Aquí hemos estado 30, 50, 40, 20, la edad que tengas, hemos estado inmersos en esto. Viene una situación que nos desestabiliza, pero también es una posibilidad de reconstruirnos y de decir, ok, ¿qué sí me es viable y qué sí me es posible? Yo con mi hijo único, con mis 3 pequeños, con 4, sola, acompañada, viviendo con papás o no, ninguna situación es igual a otra, ¿no? Yo qué sí puedo hacer en mis posibilidades. Nos ha exigido esta situación mucha más flexibilidad, ¿no? Al cambio, a que si yo ya tenía una estructura o una idea de cómo iban a suceder las cosas, generalmente, aunque uno lo planea con los niños, nunca pasa así, no se puede llevar a cabo tal cual, pero ahorita la situación externa nos exige mucho más, ¿no? Hay situaciones que sí tenemos que garantizar, este tema de por ejemplo, la seguridad en cuanto a salud, vamos a llamarlo así, las medidas de prevención o las precauciones que tenemos que tomar, eso no es negociable, ¿no? O sea, eso tiene que suceder. Empezar a informarnos y conocer lo que ya han mencionado, los derechos que tenemos en el sector en el que nos encontremos, público-privado. Va a haber limitaciones, claro, pero en la medida que yo sepa lo que puedo, lo voy a pedir. Pero si ni yo tengo idea de qué me merezco, no voy a exigirle a nadie, ni al médico, ni al enfermero, ni a mi esposo, ni a mi familia, ni a mis hijos. Entonces, es una realidad. Eh, este tema de inestabilidad e incertidumbre, lo que sí creo y sugiero es que necesitamos anclarnos a algo en lo que sí podemos tener relativo control. No puedo controlar lo que sucede fuera de mi casa con el COVID y todo, pero dentro de mi espacio sí. Es decir, yo sí puedo regular las medidas de higiene con las que ingresa la gente a mi casa. Puedo regular quién ingresa. Con todo el amor del mundo le puedo decir, mamá, en este momento no me vengas a visitar, por favor, vecino, amigo, hermana, estoy embarazada, acabo de tener un bebé, en este momento no. Si mi esposo o mis hijos tienen que salir, ok, tenemos la jerguita, con cloro te desinfectas, te cambias, llegas antes de empezar a manosear al bebé, no a manipularlo pues, o incluso de saludar a la mamá que acaba de tener un pequeño o si está embarazada. Es decir, de estas cosas sí tenemos relativo control, porque es nuestro espacio, ¿no? He tenido casos de personas que comparten vivienda con otras familias, entonces a lo mejor no todo el espacio puede estar bajo mi control, pero sí algunos espacios, ¿no? El lugar en donde yo duermo, el lugar en donde yo como, cómo preparo mis alimentos. Entonces, en este sentido, sí necesitamos empezar a anclarnos. La información que obtenemos. Ahorita ya hay información de todos, de donde quieran, como sea, y mucha es información falsa, que si se transmite por la comida, el COVID, que si está viajando en el aire, que si saludando, que si teniendo relaciones sexuales, que si, etcétera. Hay que acercarnos a fuentes confiables, pero dosificar cuánto tiempo estamos cerca de estas fuentes. Estar todo el día expuestos desde la mañana hasta la noche, y no solo en Facebook, en internet, como mamás, todo nos angustia de cómo va a ser el parto y si va a poder nacer y si no, y entonces empezamos a buscar artículos y la experiencia y la de fulanita, eso nos sobresatura. Y en lugar de poder tranquilizarnos, nos estresamos más, porque ya me contó fulanito que le pasó esto, sutanito que le pasó acá, no, pero a no, pero sí el doctor. Entonces necesitamos también soltar eso y liberarnos de tanto estrés. Ahora, sí necesitamos solicitar apoyo. Aquí hay una cuestión, y esto también es cultural, lo acaban de decir hace ratito.
Siempre creen que las mamás somos supermamás y que vamos a poder con todo, con trabajo, escuela, niños, marido, problemas, el vecino, la amiga. No. Pero esto, a quien más se nos complica entenderlo es a nosotros mismas, a nosotras como mujeres. Entender que no podemos con todo y menos cuando estamos por recibir a un nuevo miembro de la familia o cuando acaba de llegar. Es decir, necesitamos ayuda y no es malo. A veces necesitamos ayuda para las labores de la casa. A veces necesitamos ayuda para que cuiden a nuestro bebé. A veces necesitamos ayuda solo para que nos escuchen. Necesitamos empezar a generar esas redes y si ya las tenemos, alimentarlas para poder obtener estas cosas que a veces parece que nosotras podemos resolver solas, a todos. Tengo el caso de una también conocida que ella es mamá recientemente, ya tiene otra pequeña y el esposo está experimentando problemas serios en el trabajo. Entonces ahora ella es el apoyo también para el esposo, pero ella ya se está saturando cada vez más, no duerme bien, ha tenido problemas con la lactancia, siente que no está atendiendo también a la otra pequeña y de pronto viene el esposo, es decir, sí es importante que somos una unidad, somos una familia, pero necesitamos darnos el espacio de que no somos superhumanos y que sí hay posibilidades, incluso con estos medios, tal cual ahorita lo estamos haciendo, una videollamada, una llamada, empezar a verbalizar lo que nos está sucediendo, ¿no? Y seguramente va a haber manos que nos puedan apoyar, porque no está siendo fácil para absolutamente nadie, pero si nosotros nos quedamos con este concepto de no, claro, las mamás tienen que poder hacer mi mamá con 7 hijos logró sacarlos a todos y mi papá no está, y entonces decimos, ¿y yo por qué no puedo ser esa mamá? Yo me canso a las 2 horas de darle al bebé. No, necesitamos empezar a ubicarnos que esto es diferente a lo que se vivió antes y la misma situación nos está exigiendo desarrollar nuevas habilidades. ¿Okay? Eso es lo que yo les podría compartir en lo que he podido observar. Me gustaría comenzar con algunas rondas de preguntas o de comentarios que nos está haciendo los participantes. Ya saben que pueden hacerlo por los chats, ya sea de Facebook o de Zoom, para que nosotros podamos saber. No se nace sabiendo ser madre y es una función que se juzga duramente, como si fuera una profesión donde te gradúas y debes saberlo todo. Saludos, creo que ese fue un comentario. Nos han hecho algunos otros de comentarios de agradecimiento a su participación. Entonces les voy a empezar a leer algunas preguntas que también nos han realizado. ¿Representa un riesgo atender mi parto en un hospital por el COVID? ¿Hay riesgo de contagiar al bebé en caso de que la mamá lo tenga? Mar, ¿nos puedes apoyar? Pues el riesgo de contagio existe, es un riesgo real. No hay contagio todavía o no se ha encontrado un contagio vertical todavía. Esto quiere decir que aunque la mamá esté contagiada de COVID y esté embarazada, no pasa hacia el bebé el virus. Se han hecho estudios en lo que es la placenta, el líquido amniótico y la leche materna y ha salido negativo. El riesgo de contagio en un hospital es alto. Sobre todo por el manejo que se da pues en el quirófano, las personas que manejan al bebé, pero además estamos teniendo que si la mamá es positiva, separan a la mamá del bebé, ¿no? Entonces, lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud es que a pesar de que la mujer pueda llegar a estar contagiada de COVID, lo más recomendable es que pueda estar con su bebé, que haga piel con piel y que pueda alimentar a su bebé con su leche materna. En caso que la mujer esté muy cansada o tenga síntomas en donde se le complique atender a su bebé, entonces que pueda tener apoyo para extraerse su leche y pueda alimentar a su bebé con su leche en vez de darle leche artificial al bebé.
Muchas gracias. Jessica, nos preguntan cuáles son las precauciones que debe de tener una mamá y un bebé, por ejemplo, al salir a acudir a las vacunaciones. La primera parte, Anaís, es que por supuesto, es muy importante continuar con el esquema de vacunación, ¿no? O sea, las vacunas son indispensables y ahora sí que, como dice Marta, no, son no negociables, ¿no? Son de esas cosas que no son negociables. ¿Cómo tengo cuidado? Bueno, la primera parte es, evidentemente, llevar al bebé en un espacio que pueda estar, idealmente, si es un bebé pequeñito, si pueden llevar al bebé en un fular, en un rebozo, ¿no? Etcétera, no utilizar cubrebocas, no está recomendado el cubrebocas para menores de 3 años. En este caso es bien importante que solamente acuda mamá con bebé, ¿no? Que no vaya nadie más de la familia para no poner en riesgo más personas de la familia. La realidad es que si bebé está teniendo un contacto piel con piel constante con mamá y lactancia materna, al final también, o sea, una de las grandes ventajas de la leche materna es que mamá pasa anticuerpos a bebé. Entonces, un bebé va a estar mucho más protegido y menos en riesgo si está teniendo estas actividades, digamos, ¿no? De tener a mamá piel con piel lo más posible y tener lactancia materna exclusiva. Entonces, lo mejor es procurar, normalmente se está haciendo la vacunación con citas, incluso en centros de salud, para no tener a muchas personas juntas, entonces eso reduce muchísimo los riesgos. La mayoría de los centros de salud, digo, hablando en la parte pública, ¿no? En la parte privada, pues con mucho más razón, ¿no? Los hospitales y los consultorios están teniendo muchísimo cuidado en higienizar correctamente los espacios y en tener las citas programadas con mucho cuidado. Entonces, con que mamá vaya con un cubrebocas, idealmente, por supuesto, con careta, y bebé vaya pegado a mamá lo más posible, y es muy fácil. La verdad es que la vacunación no lleva demasiado tiempo. Llega bebé, lo destapan en las zonas en las que va a tener que recibir la vacuna, recibe la vacuna, bueno, además normalmente, tanto en centros de salud como en consultorios privados, obviamente hay todos los protocolos de inicio, ¿no? Se toma la temperatura de mamá, se da gel antibacterial. En algunos centros de salud, de hecho, tienen unas zonas para lavarse las manos en el ingreso. Entonces, pues, y el personal de salud, por supuesto, está con el equipo de seguridad adecuado, y entonces pues simplemente llega, se vacuna al bebé y inmediatamente tienen que regresar a casa. O sea, son salidas muy específicas, muy puntuales, que es, llega mamá con bebé, vacuna y regresa a casa, ¿no? Entonces, esa sería la forma más adecuada de la vacunación, pero sí es importante no detener el proceso de vacunación, ¿no? Muchas gracias. Marta, ¿cuáles son los derechos de la mamá durante el parto y el nacimiento del bebé en un hospital? Pues la mujer siempre debe de saber qué es lo que está pasando, debe de ser tomada en cuenta, debe de recibir la explicación por parte de todo el personal médico que esté con ella, que le estén diciendo cuáles son las intervenciones que se le están haciendo, cuál es el proceso a seguir, que se le den las opciones para que ella pueda tener el acceso a tomar la decisión. Recordemos que la responsabilidad completa es de la mujer y también uno de los derechos de las mujeres que están embarazadas en parto, que llegan a un hospital, es que puedan estar acompañadas de un ser querido. Hay muchos hospitales que están permitiendo el acceso a la pareja. En este caso, los dos deben recibir la información completa, real, que se les trate dignamente, que la mujer tenga libertad de movimiento de ser posible, que sea valorada de forma individual, porque también caemos en que por protocolos hospitalarios se tratan a las mujeres embarazadas de la misma manera. Entonces, uno de los derechos que que tiene la mujer embarazada es que sea tratada de forma individual, que sea bajo su caso, si tiene un parto, si ha tenido un embarazo de bajo riesgo, ha sido saludable, ella no tiene ninguna complicación médica y su bebé está bien, entonces que se le permita tener un trabajo de parto espontáneo, que no sea inducido, que no le hagan una cesárea, sino una razón médica real. Básicamente, bueno, una vez que nace bebé, que lo pueda mantener con ella
que le respeten el corte tardío del cordón umbilical, que puedan hacer piel con piel, que no los separen, que pueda iniciar su lactancia materna sin que antes o durante la estancia en el hospital se le alimente al bebé con leche artificial y con biberón, ¿no? A grandes rasgos, estos son los derechos que tiene toda mujer embarazada en un hospital. Muchas gracias. Nos preguntan, ok, es que hay algunas preguntas que ya se han resuelto a lo largo de la conversación, entonces algunas me las voy a brincar. A veces no me quiero ni vestir en casa, todo es muy complicado. Creo que aquí no hay una pregunta tal cual, es un comentario, pero creo que esto es bien importante de atender. Decíamos que la maternidad no es dada, es construida, pero además de eso, atravesamos diversos estados emocionales, desde el por qué me embaracé, cómo ha sido mi embarazo, cómo me siento con el embarazo, qué me han dicho, qué miedo siento, cuál ha sido el apoyo de la pareja, etcétera. Todo eso puede modificar nuestro estado emocional. Estamos llenos de hormonas cuando estamos embarazadas y posterior al nacimiento todavía tenemos un periodo amplio en el que tenemos muchas hormonas, pero llega un momento en el que cambian estos ajustes hormonales y esto puede impactar en nuestro estado emocional. Por un lado son las hormonas, ¿no? Pero por el otro es todo lo que siga pasando. ¿Cómo fue el parto? ¿Cómo fue recibir al pequeño? ¿Fue fácil, difícil? ¿Estoy adolorida? ¿No? ¿Me está haciendo sencillo, relativamente sencillo sobrellevar lo que está sucediendo? Es importante hacer una distinción importante en lo que es una depresión postparto y un estado emocional. ¿A qué voy? Todos experimentamos enojo, tristeza, felicidad, etcétera, porque las emociones van de la mano con nuestra propia existencia. Son útiles, sirven, nos dan orientación y guía. ¿Podemos sentirnos tristes un día? Sí, un día puedo sentir que no estoy haciéndolo bien o que no sé cómo moverle o que el bebé me está doliendo, mi pareja, etcétera. Pero la depresión postparto tiene características particulares e importantes. No solo es un estado de tristeza prolongado, tiene que ver con apatía, con falta de deseo de hacer cosas, con un nivel de energía muy bajo, es mucho agotamiento, indistinto de si me levanté, no me levanté, etc. Suele haber muchas ideas de rumiación en donde no lo hago bien, cualquiera sería mejor madre de lo que yo soy, el bebé estaría mejor con alguien más, y en casos muy severos, sí, la idea de la muerte, estaría mejor que mi bebé estuviera muerto y yo también, etc. Hay que hacer la diferenciación porque si bien ambas situaciones es importante atender, la depresión postparto es una enfermedad, es decir, no es algo normal, no es algo natural. Cuando estamos sintiéndonos tan mal, tenemos el derecho y la necesidad de recibir un apoyo y debe de ser un apoyo especializado. No necesariamente se trata con fármacos, porque a mucha gente le genera angustia de que le vayan a dar medicamento, pero está lactando, etc. No necesariamente lleva fármacos, puede llevarse un proceso psicoterapéutico. Si hay situaciones que sí son muy graves, sí son muy severas, sí es indicado un medicamento, pero bueno, todos los años de desarrollo de la medicina han permitido saber cuáles son permitidos o se pueden llevar a cabo durante la lactancia y cuáles medicamentos no. Es decir, nunca se va a poner en riesgo la salud de un bebé para el bienestar de la mamá. Eso no va a suceder. Y esto es muy importante porque, hablando de medicamentos, he tenido pacientes que tienen otras condiciones, por ejemplo, neurológicas, epilepsia, y toman algún medicamento y dicen, embaracé, me lo quito. No podemos hacer suspensión voluntaria de medicamentos, necesitamos ser asesorados. Sí hay medicamentos que generan alteraciones en los bebés y por eso las personas que tienen alguna condición médica tienen que asesorarse previo al embarazo para retirar algunos medicamentos que pueden ser riesgosos. Pero si ya estoy embarazada, no sé, tengo que ir inmediatamente con mi médico, neurólogo, psiquiatra, internista, con el que me revise para que me haga los ajustes en cualquier condición médica, hipertensión, diabetes, depresión, ansiedad, epilepsia, porque los riesgos para la mamá
pueden ser muy altos si hacemos suspensión o cambio de medicamentos. Podemos generar muy malos ajustes, pensando que le hago un bien a mi bebé, ¿no? Entonces, eso sí es importantísimo. Me regreso a la parte de la depresión postparto. A todos a veces nos llega el tengo flojera, no me quiero parar, no me quiero bañar, no quiero darle de comer a nadie, estoy muy agotada. Pero si este estado se está prolongando, ya no puedo sobrellevar las cosas que tengo que hacer a lo largo del día, darle de alimentar a mi bebé, me la paso llorando todo el tiempo, no duermo, no como, ya son indicadores de que requiere un tipo de atención mucho más especializada. No es cierto que se me va a pasar. Puede ser que se vaya, pero a costa de mucho sufrimiento. No es necesario ese sufrimiento. Afortunadamente, cada vez se visibiliza más lo que sucede durante las etapas posteriores al parto. Nos preguntan, Jessica, posterior al parto, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para reanudar la actividad sexual con mi pareja? Médicamente hablando, tendría que ser los 40 días, ¿no? O sea, la cuarentena, que es como se conoce, idealmente es lo mínimo que debería de esperar una mujer para tener relaciones sexuales, por lo menos penetración, ¿no? El cuerpo de la mujer cambió muchísimo durante estos 9 meses y está reacomodándose, ¿no? Y entonces necesita tiempo para volver a estar en un estado, bueno, no es que no estuviera saludable, pero en un estado mucho más parecido como estaba antes. Los órganos se movieron, puede tener retención de líquidos, etcétera, ¿no? Entonces, necesita darle tiempo al cuerpo para recuperarse. Además, si a esto le sumamos que la mayoría de las mujeres en este país tienen una cesárea o en caso de partos vaginales tienen episiotomía, pues con mucho más razón. La cesárea es una cirugía mayor, que la verdad es que ya la vemos como algo tan normal que no entendemos que se abrieron muchísimas capas del cuerpo y que van a pasar muchos meses para que esos cortes que después fueron suturados realmente hayan sanado correctamente, ¿no? Y en el caso de la episiotomía, por supuesto, es una intervención mucho más pequeña, por así decirlo, pero bueno, justo en la zona en donde hay una penetración. Entonces, necesita mínimo esos 40 días. También yo creo que es bien importante el visibilizar y el entender que también depende mucho de la realidad de la mamá física y emocional, ¿no? Habrá una mujer que a los 40 días ya se sienta bien e incluso con deseo. La verdad es que la prolactina disminuye mucho el deseo sexual en muchas mujeres y eso es normal, es parte de lo que está pasando con las hormonas de una mujer. Habrá quien no, y tampoco es que esté mal, ¿no? O sea, también cada cuerpo va adaptándose de una forma distinta a la parte hormonal, pero también es importante que la mujer tenga la capacidad de decir, no quiero. O sea, no solo no es médicamente adecuado para que yo me recupere, sino ya pasé ese proceso, el médico me revisó y yo estoy ya bien, ¿no? Digamos, no es que estuviera mal, pero bueno, mi cuerpo se recuperó adecuadamente, pero en este momento no me siento cómoda con tener relaciones sexuales. La realidad es que muchas mujeres están con la lactancia, entonces la leche sale por todos lados, ¿no? Vemos mujeres que teníamos una producción fuerte, entonces pues sí, sale leche por todos lados, todavía sientes el cuerpo bien distinto, ¿no? Además nuestra cultura nos enseña que tienes que volver a estar flaquitita a los casi saliendo del hospital con tus mismos jeans de antes. No es cierto, ¿no? O sea, se tarda mucho el cuerpo y muchas veces también la mujer no se siente cómoda todavía con su cuerpo, necesita tiempo para reencontrarse. Esa mujer nunca va a ser la misma mujer que era antes de embarazarse y antes de tener a un bebé. Está cansada, tiene sueño, entonces médicamente serían los 40 días, siempre y cuando no haya una indicación extra del médico, pero tiene que ver, creo, también con un tema muy personal en donde la mujer vaya encontrando cómo se encuentra y también muy importante en una relación muy cercana de compartir con su pareja, de platicar y de intercambiar las sensaciones y situaciones que está viviendo cada uno para poder llegar a un acuerdo, ¿no? Que sea cómodo para los dos. Pero el cuerpo de la mamá, digo, siempre el cuerpo de la mujer es sagrado y es intocable y siempre tendría que ser bajo sus condiciones y sus comodidades y necesidades, pero en este momento con mucho más razón, porque se encuentra mucho más vulnerable física y emocionalmente. Muchas gracias. Para complementar esto que está mencionando o hacer énfasis, entonces, biológicamente 40 días aproximadamente, pero esto de relacionarse con
la nueva mujer que soy, este cuerpo, los aromas, las manchitas, las cicatrices, sí es un proceso que cada una de nosotras debemos de llevar a cabo. Mucha gente no lo atravesó. Me acuerdo mucho de mi abuelita que decía, yo qué me iba a andar fijando en eso, ¿no? Una estría más. O sea, me tenía que parar a cocinar, así era mi abuela, ¿no? Acababa de parir en la cocina y unas horas después tenía que cocinar. Pero sí hemos visto que sí, nuestra identidad cambia. Ya no somos la misma persona previo, sea el primero o el tercero o el octavo. Sí hay diferencias y nosotros tenemos que volver a reconocernos, no, identificarnos y empezar a sentirnos cómodos con esto nuevo que existe. Y eso sí es un proceso de aceptación. No va a durar para siempre esta falta de deseo. Por aquí nos decían, es normal sentir falta de deseo. No va a durar para siempre. Pero más allá del aspecto hormonal, este sí es una cuestión psicológica y emocional, ¿no? Es yo cómo me siento ahora con el hombre que ya me conocía antes, ¿no? O sea, yo era otra distinta antes de esta situación, ¿no? Quisiera, antes de que concluyéramos, una última preguntita para Marta. Preguntan que en caso de que los derechos que acabas de mencionar no se respeten, ¿a dónde se puede acudir o qué podemos hacer? Ya se puede hacer ir a levantar un acta para que esto quede constatado. Hoy en día los derechos de las mujeres embarazadas, hoy en día la violencia obstétrica sí se puede denunciar. Y esto, en realidad muchas veces las mujeres no lo hacemos por miedo, porque no reconocemos, en realidad hemos normalizado tanto la violencia que no la reconocemos cuando no la hacen, ¿no? Entonces, sí se puede denunciar, sí tienen la oportunidad de hacerlo, háganlo, lo pueden hacer muchas veces dentro de la misma institución, y esto va a ayudar muchísimo a que se erradique, a que más mujeres puedan defender sus derechos y sean tratadas con el respeto que merecen. Muchas gracias, Marta. Pues por el día de hoy, Marta, Jessica, se nos ha acabado el tiempo, como que se fue muy rápido, ¿verdad? Es que es un tema tan extenso, tan interesante. Les estoy compartiendo en este momento en mi pantalla. ¿En dónde pueden encontrar a esta Marta? La pueden encontrar como Maternidad, Bit Maternidad. Tiene Facebook, Instagram, Twitter. En la red se encuentra quienes deseen profundizar o conocer más. Pero también pongo acá el proyecto que esta Jessica tiene a cargo, que es la red materno. Aquí también están la página, las redes, los teléfonos, ¿no?, a los que podrían acudir. Recuerden también que este proyecto sobrevive basado en las donaciones. Entonces, si hay alguien que esté interesado en cooperar, en difundir, en otorgar esta información a alguien que pudiera proporcionar algún tipo de apoyo, también aquí tienen los datos. Les agradecemos mucho haber estado con nosotros el día de hoy, todo lo que saben, todo lo que conocen y lo que nos han podido decir, creo que ha sido muy, muy, muy valioso para todos nosotros. Muchas gracias, chicas. Muchas gracias a ti y a Samet, y qué bien poder participar ahora sí juntos como dos instituciones que normalmente trabajamos mucho en equipo. Pues bueno, qué bueno ahora poderlo hacer en estos espacios. Muchas gracias. Muchas gracias, Anaís, por la invitación también. Es un tema que se tiene que visualizar, es algo que se tiene que hablar, que se tiene que ver. Muchísimas gracias por este espacio. Muchas gracias. Pues para la gente que nos está viendo, quiero recordarles que SAMET somos un centro de consulta externa, es decir, saben que tenemos varios especialistas, psiquiatras, neurólogos, psicoterapeutas, de todo, ¿no? Pero como trabajamos, pues mediante citas, es decir, no somos un centro de atención a crisis ni de atención de emergencias. Si alguien se encuentra en una emergencia, justo estoy colocando los teléfonos que corresponden a las líneas que ha habilitado el gobierno o algunas instituciones
instituciones que trabajan las 24 horas, como la Línea de la Vida, la Línea UNAM, Locatel, los Centros de Integración Juvenil y la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria. También por último, aquí coloco todos los datos acerca de Summit. Ya saben que nos pueden encontrar en Facebook, por Instagram, por YouTube. Por favor, sigan nuestras redes para que estén enterados de todo lo que tenemos el gusto de compartir, todos los invitados que están acá con nosotros. A la gente que está todavía conectada, les voy a enviar una encuestita. Si nos pueden ayudar a contestarla, es una encuesta de opinión acerca de pues las actividades que acabamos de realizar, para escucharlos, para saber qué opinan, cómo han visto todas estas sesiones, no solo la del día de hoy, sino todas las que hemos tenido. Entonces, si nos pueden ayudar en contestarlas, se las estoy poniendo justo en los chats para seguir escuchándolos y sabiendo cuáles son los temas que a ustedes les interesa escuchar. Nuevamente, les agradezco mucho que nos hayan seguido y muy buena noche a todos.